Palabra ya. Y yo tengo la oportunidad hoy, amados hermanos, de poder junto con ustedes aprender este segundo tema, ¿sí? Recuerden que estamos en la serie de El Libro, ¿sí? Un mensaje que dará color a tu vida, amén. El libro, un mensaje que puede transformar nuestra vida, amén. Y bueno, pues hoy me siento bendecida de poder aprender con ustedes esta palabra, ¿sí? Y el tema de este domingo, de esta semana, se llama el sacrificio, ¿sí? Recordemos que la serie tiene como propósito de que juntos podamos aprender a compartir el mensaje de salvación de una manera sencilla y práctica, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo y aprendimos sobre la raíz del pecado, ¿sí? Y cómo es que de alguna manera nosotros llegamos a ser idólatras, ¿sí? Pensamos que ser idólatras es, no sé, venerar una imagen, pero no. La semana pasada nos enseñaban, ¿sí? La realidad de lo que es ser una persona idólatra, que muchas veces ponemos muchas cosas en el trono de nuestro corazón menos al Señor, ¿sí? Adoramos muchas otras cosas menos a Dios, ¿sí? Y aprendimos la semana pasada que todas estas situaciones nos alejan de la realidad de estar cerca de Dios, ¿sí? Nos alejan a millones y millones luz de la presencia de Dios. Y hoy este tema se llama el sacrificio, y para eso pues quiero recordarles lo que dice la palabra en Romanos 10:11, ¿sí? Dice que todo aquel que en él cree no es avergonzado. Todos los que hemos confesado a Jesús como Señor de nuestras vidas, dice la palabra, que no seremos avergonzados, ¿sí? Y para eso vamos a la palabra, a Filipenses 2 del 5 al 8. Filipenses 2 del 5 al 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir. Filipenses 2 del 5 al 8, fíjese bien lo que aquí el apóstol dice a cada uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? El día de hoy queremos aprender sobre cómo es que el sacrificio de Cristo nos capacita y nos habilita para poder recibir el regalo más grande del universo, que es la salvación. El sacrificio que hizo Jesús en esa cruz es lo que hoy nos da acceso a la presencia del Padre, ¿sí? Si Jesús no hubiera dado su vida y no hubiera derramado su sangre para el perdón de nuestros pecados, estaríamos viviendo vidas malditas. Estaríamos viviendo vidas de maldición, vidas que no tendrían una esperanza, ¿sí? Sin embargo, Jesús vino y se sacrificó por cada uno de nosotros para darnos la salvación. Pero para esto vamos a entender qué significa la palabra sacrificio. La palabra sacrificio, la definición de la palabra sacrificio es esfuerzo. La definición de la palabra sacrificio es pena. La palabra sacrificio es acción o trabajo que una persona se impone a sí misma. La definición de la palabra sacrificio es conseguir o merecer algo o beneficiar a alguien más. Esa es la definición de la palabra sacrificio, ¿sí? La definición también es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia, ¿sí? O para pedir un favor. Y yo creo que cada uno de nosotros se encuentra o entiende
lo que significa la palabra sacrificio, porque creo que cada uno de los que estamos hoy en este lugar y mis hermanos que nos siguen allá en casa, se ha sacrificado por algo en la vida, ¿cierto o no es cierto? Cada uno de nosotros hemos hecho algún tipo de sacrificio, ¿sí? Y en base a lo que yo les acabo de leer, las personas se sacrifican a lo largo de su vida en diferentes causas, con diferentes motivos. Las personas se sacrifican por tener un mejor trabajo. Y cuando una persona se sacrifica por tener un trabajo, quiere decir que va a sacrificar quizás sus horas de sueño para poder levantarse más temprano y poder ir a su trabajo. Quiere decir que una persona muchas veces se sacrifica, ¿sí?, para poder dar una milla más en su trabajo y entonces esta pueda ser reconocida, ¿sí? Hay personas que se sacrifican para poder darles un bienestar a su familia, ¿sí? Para que la familia pueda estar cómoda, pueda estar tranquila, pueda tener todo lo que necesita, ¿sí? Y la gente se sacrifica, ¿sí? Las personas se sacrifican también por tener un estatus en la sociedad. Y eso a lo mejor va a implicar quizás que tengas que gastar un poquito más en tu manera de vestir, tengas que gastar un poco más o tengas que quizás hasta tomar un curso para poder desenvolverte en la sociedad, ¿sí? Y la gente se sacrifica porque quiere pertenecer a ese círculo, ¿sí? Hay gente que se sacrifica por obtener un poco más de dinero. ¿Cierto o no es cierto? Nos levantamos más temprano, vamos, hacemos un esfuerzo más, ¿sí? No sé, hacemos muchas cosas por poder tener un poco más de dinero, ¿sí? Hay personas que se sacrifican para poder tener un mejor o poder obtener mejores cosas, poder tener bienes materiales, ¿sí? Y la gente se sacrifica, la gente deja de comer, la gente deja de dormir, la gente deja de socializar, la gente deja a su familia con tal de poder tener mejores bienes. Y eso lo vemos, o quizás nos encontramos dentro de este cuadro, ¿sí? Muchas veces nos hemos sacrificado por muchas cosas. Los deportistas se sacrifican su vida social, sacrifican sus hábitos alimenticios, ¿sí? Sacrifican todo. ¿Por qué? Porque tienen una meta. ¿Cuál? Ganar. No es el segundo lugar, no es el tercer lugar, no es ver si están dentro de la final, no. Cada uno de los deportistas tiene en mente algo claro, que es ganar. Y se sacrifican. No van a fiestas, no socializan, porque eso implica que van a tener menor rendimiento. Entonces ellos tienen que tener un sacrificio extra. Se sacrifican porque no pueden ir a los tacos como nosotros, ¿sí? Sino que deben llevar una dieta balanceada. ¿Para qué? Para obtener los mejores resultados. La gente profesional, la gente que terminó una carrera se sacrificó. Se quemó las pestañas, ¿sí? ¿Por qué? Por poder tener algo más, por poder ser un licenciado, un ingeniero, un doctor, lo que usted quiera. Se sacrificó. ¿Se sacrificó? Las personas se esfuerzan y trabajan para poderse sentir seguros, amados, con propósito y felices. Recuerdan que estos 4 puntos los vimos la semana pasada. El ser humano busca seguridad, busca el sentirse amado, busca tener propósito y busca ser feliz. Y hoy en día nosotros nos sacrificamos porque queremos sentirnos seguros, amados, con propósitos y felices. Y han sacrificado o hemos sacrificado gran cantidad de tiempo para lograr sentirnos plenos y satisfechos con nuestra vida. Nos sacrificamos. Muchas veces vemos que las personas se sacrifican por poderles dar algo mejor a su familia y resulta que eres el que menos está con tu familia. ¿Por qué? Porque se está sacrificando para poderle dar algo mejor a tu familia. Sacrificamos tiempo, ¿sí? Pero de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, ningún sacrificio que nosotros podamos realizar se puede comparar con lo que Jesús hizo en esta tierra.
con lo que Jesús nos dio. Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. Y aunque tú te puedas sacrificar por muchas cosas, por muchas causas, nunca va a ser suficiente ni se comparará a lo que Jesús hizo y lo que hoy nos regala, lo que hoy nos da a manos llenas. Amén. Porque hay gente que se sacrifica por muchas cosas, pero no vive plena. No puede disfrutar el sacrificio. No puede mirar por todo lo que se esforzó. O hay veces lo ve, pero lo ve y no se siente satisfecho. Porque el único que puede satisfacer tu vida es Cristo. El único que te puede dar seguridad, el único que te puede dar amor es Cristo. Amén. Y el sacrificio nosotros lo vemos en las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Dice la palabra que el pueblo de Israel, cuando quería venir delante de la presencia de Dios para tener perdón por sus pecados, tenía que ofrecer un sacrificio. Vamos a la palabra a Levítico, capítulo 1, del verso 4 al 5. Levítico, capítulo 1, del verso 4 al 5. Los sacrificios en la antigüedad tenían un solo significado: la muerte, amados hermanos. Esto implicaba que cuando alguna persona pecaba delante de Dios, tenía que llevar un animal al tabernáculo y poder ofrecerlo delante de Dios, ¿sí? Dice la palabra en Levítico 1, del 4 al 5, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando una persona había cometido pecado, tenía que presentarse delante del sacerdote y ofrecer un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Y entonces lo que hacía es que tenía que degollarlo y tenía que poner su mano sobre la cabeza del becerro, ¿sí? Lo tenía que poner así y tenía que degollar. Y entonces se ofrecía, ¿verdad? Tenían los sacerdotes, se rociaba, y eso quería decir que Dios entonces estaba quitando se tenía que dar una vida, ¿sí? Cuando ponía la mano en la cabeza del cordero, de una manera simbólica decía: yo, todos mis pecados hoy son puestos en este becerro, en este cordero, son puestos en este animal que no tiene nada que ver, pero que va a ocupar mi lugar. Porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios decía: bueno, tú has pecado, ven y ofrece sacrificio. Ven y entonces pon aquí. A ver, vamos a checar eso. Ven y ofrece sacrificio, ¿sí? Eso es lo que significaba dar muerte al animal. Esto es lo que significaba ofrecer un sacrificio, matar el pecado y entonces rociar su sangre. Rociar la sangre significaba el perdón de pecados, significaba quitar la maldad, significaba que entonces tenías acceso al Padre, significaba que Dios te podía ver con agrado, significaba entonces que tenías la oportunidad de que tus ruegos y peticiones pudieran ser escuchadas por Dios.
No había otra forma, no existe otra manera, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Es muerte, hermanos. Entonces, para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, teníamos que morir. Teníamos que ofrecer, derramar nuestra sangre para que entonces pudiéramos ser perdonados. En el Antiguo Testamento esto es lo que se hacía. De esta manera se obtenía el perdón de Dios. Sin embargo, Dios vio que esto no era suficiente y entonces decidió enviar lo más amado que hay en el corazón de un padre, a su Hijo. Decidió enviar a Jesús a habitar aquí en la tierra y que Él se pudiera ofrecer como sacrificio para que nosotros podamos tener hoy acceso a la presencia del Padre. Amén. En el Nuevo Testamento, si nosotros vemos en 1 de Pedro 1:19, dice que la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús fue derramada sin que Él hubiera cometido pecado. Amén. Vamos a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Jesús es el parteaguas del Antiguo Testamento y del Nuevo Pacto. Jesús es el camino, dice la palabra. Jesús es la oportunidad. Jesús es el regalo que Dios da al hombre para que nosotros podamos hoy tener acceso a su presencia, ¿sí? Y en Isaías 53:7 dice la palabra del Señor. Si ya lo tiene, diga amén. Isaías 53:7 dice la palabra: angustiado él, está hablando del Señor Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra del Señor, y cuando nos damos a la tarea de poder estudiar las Escrituras, dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue entregado, Él no se defendió. Hubo hombres, hubo mujeres que fueron contratados para que pudieran hacer una declaración falsa contra Jesús. Es que Él dice que es Dios. Y comenzaron a hablar cosas de Jesús que no habían sido ciertas. Sin embargo, Jesús no se defendió. Jesús no abrió su boca. Jesús no dijo, eso no es cierto. Lo que tú dices es mentira. Dime cuándo. Yo todo lo que hice, lo hice en medio de la multitud. Hubo muchos testigos que vieron los milagros, las sanidades que Jesús realizó. Sin embargo, ninguno se atrevió a levantarse para defenderlo. Porque en medio de esa multitud, cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue tomado, hubo mucha gente que estaba ahí, mucha gente que fue sanada, mucha gente que fue liberada, mucha gente que fue alimentada, mucha gente que escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, no hubo una sola voz que se levantara para defender a Jesús. Ni una sola voz, ni siquiera sus discípulos. Sus discípulos le siguieron en medio de la multitud, pero ninguno de ellos tuvo el valor para poder defender a su maestro. Y Jesús no se defendió. Jesús escuchó las acusaciones falsas y no se defendió. Dice la palabra, ¿sí?, que como cordero fue delante, ¿sí?, de los trasquiladores y ofreció su vida. Fue llevado al matadero y ni siquiera se defendió. Él no abrió su boca. Jesús se sacrificó por cada uno de nosotros. Y miren, cuando yo estaba estudiando esta parte, estaba escuchando un video donde habla sobre
sobre el sacrificio de Jesús, sobre lo que implicó dar la vida. Muchas veces pensamos y vemos en las imágenes, ay, Jesús ahí un poquito ensangrentado, su rostro perfecto, pero no, hermanos. La manera en la cual Jesús fue golpeado, dice la palabra que su rostro fue irreconocible después. Fue desfigurado. Nosotros hemos visto, hay veces cuando a las personas las llegan a golpear, ¿verdad? Se les hacen unos bultos así. Óiganme, Jesús fue golpeado por soldados romanos, por un ejército sangriento, un ejército que no tenía compasión, un ejército que solamente se limitaba a obedecer órdenes, un ejército que no miraba si era bueno o era malo. Le dijeron castíguenlo y dijeron pues vamos a castigarlo. Vamos a sacar nuestro estrés, vamos a sacar nuestra frustración, vamos a sacar nuestro enojo y vamos a obedecer. Su rostro fue desfigurado, su cuerpo era solamente un pedazo de carne, ¿verdad? Deshecho. Porque dice la palabra en el Antiguo Testamento que su hermosura fue irreconocible. La corona de espinas que le pusieron, en los dibujos y en las imágenes, pues se ve una coronita ahí bonita. No, hermanos, eran unas espinas grandes. Eran espinas que se usaban para en ocasiones poder encender, o sea, eran espinas grandes. Y se la clavaron, no se lo pusieron así como que a ver, te vamos a coronar. No, le clavaron una corona de espinos a nuestro Señor Jesús. Jesús dio su vida, se sacrificó por cada uno de nosotros. Jesús decidió ocupar ese lugar que nos correspondía a nosotros. Jesús no había pecado, hermanos. Jesús fue tentado en el desierto. Sin embargo, no fue hallado culpable. Jesús perdonó a la gente que le ofendía. Jesús sanó a la gente que le buscaba. Jesús dio de comer. Jesús enseñó sobre la vida eterna. No hubo pecado en él. Sin embargo, decidió dar su vida como si él hubiera sido el que había pecado. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Dios maldecía a aquellos que habían sido muertos en un madero. O sea, y eso me gustó mucho cuando lo escuché, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es muerto en un madero. Y esto lo dice Dios, no lo dice el hombre. O sea, te puede maldecir, hay veces decimos, bueno, la maldición de los padres es terrible, ¿verdad? Porque nos alcanza y se cumple, ¿sí? La maldición de los brujos te puede alcanzar tu vida, ¿sí? La maldición de las personas que te desean el mal, pues te puede alcanzar, pero óiganme, la maldición de Dios, porque dice la palabra, Dios dice, maldito todo aquel que es muerto en un madero. O sea, son palabras, Dios dice, todo el que es muerto en un madero es maldito. No lo dice el brujo, no lo dicen tus padres, no lo dice la gente que te desea mal, no lo dice la gente que te odia, no, son palabras de Dios. Y Dios decidió hacerse maldición por cada uno de nosotros. Dios decidió tomar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, aún las que no habíamos cometido y que cometimos y que estamos por cometer. Jesús decidió tomarlas todas y decidió hacerse maldición. Él decidió sacrificarse por cada uno de nosotros. Pero dice la palabra en Filipenses, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál, hermanos? Haya pues en vosotros este mismo sentir, el sentir que tuvo Jesús, sí, de ser llevado, el sentir que tuvo Dios de poder ofrecer a su Hijo, el sentir de poder ser sacrificio para que tú y yo hoy estemos en este lugar. La pregunta es, ¿habrá este mismo sentir en cada uno de nosotros? ¿Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a dar una milla más? ¿A caminar una milla más?
Estamos dispuestos a poder hacer lo que Dios pide que nosotros podamos realizar en esta tierra, porque Dios nos dio dones, Dios nos dio talentos. Dios, cuando decide tomarnos por hijos, yo se los he dicho muchas veces, Dios no tiene hijos ninis, ¿verdad? Dios no tiene inútiles, no, Dios tiene hombres y mujeres que les ha dado la oportunidad de conocerlos para que podamos hacer cosas grandiosas en el mundo, ¿sí? Y podamos honrar a Dios aquí en la tierra. Dios nos da dones, nos capacita para poder hacer las cosas. No hay nadie que pueda decir que no podemos hacerlo, porque dice la palabra en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita que mi hija está aprendiendo a leer, que está en primer año y que le está costando muchísimo, ¿sí? Me dice: es que no puedo, no sé leer. Sí, tú todo lo puedes, hija, porque Dios está contigo. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ay, mamá, sí, es una verdad, tú puedes. Y ahí estoy con ella, y ahí estoy con ella, y ahí estamos, ¿verdad? Se desespera, pero ella todo lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene a Dios en su corazón, porque Dios le dio sabiduría, le dio inteligencia. Y yo se lo digo: tú eres inteligente, Dios te hizo una niña inteligente, Dios te dio sabiduría. Así es que otra vez, y repítelo, y bórralo, y hazlo otra vez, porque tú puedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad. Por eso dice la palabra: todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Entonces, si todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, entonces podemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, el cual siendo Rey, el que estaba sentado a la diestra del Padre, recibiendo honor y gloria, decidió venir a habitar en medio de este mundo pecador. Y no solamente decidió venir y habitar en medio de este mundo pecador, sino que decidió hacerse servidor. Decidió dar lo que el Padre le había dado, y aún dar su vida, dar un paso más. No solamente habitó entre nosotros, no solamente sanó, no solamente alimentó, decidió dar su vida en rescate de muchos. La pregunta es: ¿nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos verdaderamente? El sacrificio perfecto. Al morir en la cruz, Jesús pagó el castigo por los pecados del mundo y pudo satisfacer, ¿verdad?, la ira de Dios. Vamos a Primera de Juan 2:2. Primera carta de Juan 2:2. Primera de Juan. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también ¿por los de qué? Por los de todo el mundo, ¿sí? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? Vamos a leerlo, Romanos 6:23. Romanos 6:23, rápidamente. Hoy vamos a mover un poquito la Biblia. Romanos 6:23 dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo, ¿verdad?, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Y Hebreos 9:22, Quiero que estos versículos puedan quedar claros en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Dice la palabra en Hebreos 9:22. ¿Ya lo tiene? Hebreos 9:22 dice, Hebreos es Nuevo Testamento, ¿sí? Casi al final. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre.
Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. ¿Qué quiere decir, hermanos? El sacrificio perfecto es el venir delante del Padre y ofrecer vida por vida. Hebreos 9:22. Vida por vida. Derramar la sangre de un inocente para que tú puedas seguir teniendo vida y puedas tener acceso al Padre. Y déjenme decirles que ese sacrificio perfecto se cumplió en Cristo Jesús. Un solo sacrificio para siempre, pero un sacrificio que costó la vida de un hijo. La vida de un hijo, de un ser amado, ¿sí? Alguien o algo tiene que morir para que haya justicia. El pueblo de Israel sacrificaba animales para limpiarse de sus pecados. Cuando Jesús murió en la cruz, se convirtió en el sacrificio perfecto. Dice la palabra en Hebreos 10, dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Esto quiere decir que ha sido un solo sacrificio, una sola vez. Ya no tenemos que ofrecer nada más. Lo que hoy tenemos que hacer es poner nuestra fe en Cristo, en el Cordero, ¿sí?, que quita los pecados, y cumplir la gran comisión. ¿Cuál? La de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? Hermanos, Jesús hizo un sacrificio. Jesús da salvación al día de hoy. Y hay muchas personas que aún no conocen este regalo del Padre. ¿Te vas a sacrificar por llevar el mensaje de salvación? ¿Vas a sacrificar el que te dejen de hablar? ¿Vas a sacrificar el que te hagan a un lado? ¿Vas a sacrificar el que a lo mejor pierdas amistades? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Jesús lo hizo, hermanos. Y hay tanta gente todavía que desea y que tiene necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Este 4 de diciembre vamos a tener nuestro gran día del amigo, vamos a tener nuestro aniversario. Es una oportunidad para poder traer a alguien más y compartirle de Cristo, compartirle las buenas nuevas. Hay tanta gente que todavía necesita escuchar el mensaje de salvación. Hay tanta gente que está esperando el que tú puedas hablar. Es que me da pena, es que no sé cómo decirlo, es que no sé qué hacer, es que no sé cómo acercarme. Solamente diles lo que Jesús está haciendo en tu vida. Así de sencillo. Pero todavía no sé muchas cosas de la Biblia. No te preocupes, este libro habla por sí solo. Solamente tienes que darle una ojeada, ¿sí? Y tienes que pedirle al Espíritu de Dios que comience a recordarte su palabra, y Dios lo comienza a hacer. Dios comienza a hablar, Dios comienza a decirte. Pero tienes que empaparte de su palabra, ¿sí? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de valentía, ¿sí? De poder hacer las cosas, de poder hablar su palabra. Yo les contaba hace un tiempo el testimonio de una hermana que tuve la oportunidad de conocerla. Ella está sirviendo ahora en Las Vegas junto con su esposo. Y ella, cuando conoció del Señor, pues como cada uno de nosotros, quería compartirles a todos lo que Dios había estado haciendo en su vida, y chocaba mucho con la mamá de su cuñada, de su cuñada, porque su hermano estaba casado con su cuñada. Y entonces cada que ella quería compartirle de la palabra a la suegra de su hermano, la suegra era muy rejega, era muy grosera, era una persona que la insultaba, era una persona que le cerraba la puerta, ¿sí? Entonces sucedió que esta mujer enfermó y esta hermana, en las noches Dios le decía: ve a hablarle, ve. Dice: Señor, pero es que ha sido tan grosera conmigo, Señor, es que me ha insultado tantas veces. Y ahora está en su casa. O sea, una cosa era cuando yo me la encontraba en la casa de mi hermano y le compartía, pero ir a su casa, Señor, me va a echar agua. Ve. Y así estuvo varios días. Ve,
Hasta que un día escuchó a su cuñada que decía, mi mamá está a punto de morir, ya no sé qué hacer. Dijo, tengo que ir. Y entonces ella fue y como dicen los niños pequeñitos, hasta se puso a orar, ¿verdad? Dice, hasta oré. Dice, me puse a orar, dije, Señor, pues si tú me estás enviando, tú me vas a abrir puertas porque tengo miedo, ¿verdad? Como decía el video, tengo miedo. Y ella llegó, tocó la puerta y como sabían que era cristiana, sus hijos la vieron y le dijeron, ¿qué quieres? Vengo a ver a tu mamá. Pues pásale. Y me dice, Esmeralda, dice, ha sido un momento tan confrontativo para mi vida, porque yo llegué, abrí la puerta de su recámara y ella tirada, postrada en cama, volteó a verme y me dijo, ¿por qué has tardado tanto en venir? La gente se está muriendo. La gente está sumida en la depresión. La gente está sumida en la tristeza. La gente está queriendo escuchar una palabra de vida y está en nuestra boca esa palabra. Está en nuestras manos llevar esa salvación. Está en nuestras manos ver cómo las familias se pueden restaurar, porque Dios restauró nuestra familia. Está en nuestras manos ver cómo Dios puede levantar a los jóvenes, porque Dios levantó a nuestros jóvenes. Cómo Dios puede rescatar a tus hijos, porque Dios rescató a los nuestros. Está en nuestras manos mirar cómo un joven que está a punto de quitarse la vida puede venir a los pies de Cristo y tener la oportunidad que quizás otros no tuvieron. Pero está en nuestras manos, hermanos. Está en nuestras manos. Yo no sé qué tenga que hacer el Señor para que nosotros podamos convencernos y podamos darnos cuenta que estamos en medio de una crisis mundial. La gente se está muriendo. La gente está en medio de oscuridad y nosotros nos estamos peleando aquí viendo si ese mensaje me gusta, si asisto, si no asisto, si los diezmos son del Señor o no son del Señor, si la Biblia fue escrita por hombres o no fue escrita por hombres. La gente se está perdiendo. Y hermanos, es una realidad. Después de la muerte ya no hay esperanza. ¿Hay cielo o hay infierno? Es una realidad dolorosa, pero es la verdad. Yo conocí hace algún tiempo a un matrimonio que un día me hablan y me dicen, estamos muy tristes porque un familiar falleció. Y fuimos a verla porque ella estaba muy, muy triste. Y yo le dije, bueno, pero tú alguna vez le compartiste de Cristo. Ay, bueno, es que él nunca me quería escuchar. Sí, pero tú alguna vez le mencionaste de Jesús. Bueno, pero es que, esta persona se había quitado la vida. Y dice, bueno, es que no pude, no me dio tiempo. Me decía, pero dime que está en el cielo, ¿verdad? Porque ella no era mala. No era mala, era buena. Su único defecto era que tomaba un poco, pero no era mala. Hermanos, decir la verdad en esos momentos es complicado porque la gente no quiere escuchar la verdad. Pero lo peor era que yo le dije, pero tú le hablaste, le compartiste de Jesús, ¿le hablaste alguna vez? Y no porque a lo mejor ella hubiera sido la única voz. No, Dios te va a hablar. Si tú no hablas, alguien más le va a hablar. Nadie se va a presentar delante de Dios diciendo, nunca escuché tu mensaje. No, Dios siempre, siempre te va a rodear. Siempre te va a rodear. Y te va a dar la oportunidad de que tú le puedas conocer. Hace unos días yo les comentaba, hace un mes ya, falleció uno de mis familiares, un joven de 25 años, acaba de terminar su carrera. Yo dije, Señor, ¿se habrá ido contigo? Yo les he hablado, pero yo no sé. Y yo lloraba de tristeza, yo lloraba de desaliento, de decir, Señor, a lo mejor Él no está contigo. Pero alguien se acercó y me dijo, un conocido se acercó y me dijo, ¿qué crees? Porque le dije, ¿tú lo conocías? Me dice, sí, él me daba clases. Ok. Y me dice, fíjate que hace 15 días tuvimos una cena de gala de jóvenes y él fue. ¿Saben una cosa? Ese fue un regalo para mí. Y yo dije, ¿en serio? Sí. Llegó tarde. Dice, porque pensó que iba a llegar nada más a la comida, pero no.
cambiamos las cosas. Dice, y él llegó y se estaba dando el mensaje. Terminó la cena y se fue inmediatamente, dice, pero él escuchó a Esmeralda, él fue a la iglesia, él estuvo ahí. Yo dije, Señor, pues, entonces tú le hablaste, y yo tengo la fe y la esperanza de que entonces él te aceptó en su corazón. No debemos de callar, hermanos, tenemos que hablar, y tenemos que decir, y tenemos que llevar la vida eterna a otras personas. Tenemos que hacerlo. Muchas veces Dios te va a poner en circunstancias que no comprendes, pero es por una razón, es por un motivo. Dios te va a usar donde quiera que tú estés. Dios va a dar palabras para que tú puedas llevar el mensaje de salvación. Yo se los decía, yo recuerdo mucho cuando estuvimos viviendo en San Luis Potosí. Yo no tenía familia en San Luis Potosí, nada más estaba mi cuñada, ¿verdad?, con su esposo. Y un día mi hija Daniela se enferma, una temperatura horrible en la noche, ¿sí? No se la podíamos bajar. Keila era una bebé, ¿sí? Sin auto, sin seguro social. Y dices, ¿a dónde la llevo? ¿Con quién voy? ¿Sí? Nuestra economía no estaba muy bien. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y mi hija ahí, y mi bebé ahí, y estaba haciendo un frío terrible. Y entonces le hablé a mi cuñada, oye, ¿a dónde puedo llevarla? Porque no se le baja la temperatura. Y entonces ella me dice, hay un hospital, no recuerdo ahorita, creo que sí era un hospital pediátrico. Nos hicieron favor de llevar, nos dijeron, vamos por ustedes, porque ellos sí tenían auto. Nos llevaron, estaba haciendo un frío terrible, nos dejaron ahí. O creo que nosotros primero nos fuimos y ellos nos alcanzaron, no recuerdo. Y llegamos, mi esposo se tuvo que quedar con la pequeñita afuera. El frío horrible, porque en San Luis el frío es fuerte, ¿sí? Y entré yo al hospital y no se le quitaba la temperatura y no se le quitaba. Y yo decía, Señor, ¿por qué estamos aquí? Dije, no se vale, Señor, pues te estamos sirviendo, estamos haciendo tu obra, ¿verdad? Estamos compartiendo a la gente y me tienes aquí en el hospital. ¿De qué se trata, Señor? Y sin dinero, sin conocer a nadie, sin poderle hablar a mi mamá para que me confortara. Estoy solita, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, ahí en el área de pediatría, estaba una señora con su hijo. Y la señora estaba llorando y llorando y llorando. Y yo me acerqué a ella y le dije, ¿qué tiene tu hijo, verdad? Porque en esos momentos, pues, platicas. En lo que Daniela le estaba yo bañando. ¿Qué tiene tu hijo? Y entonces me decía que el niño tenía cáncer, no recuerdo bien el motivo. Y me empieza a platicar su necesidad. Esa mujer ya tenía un mes en el hospital y tenía 4 hijos en su casa solos. Y me decía, estoy desesperada, no sé qué está pasando. Y entonces fue cuando yo dije, ahora entiendo por qué estoy en este hospital. Porque se los prometo, hermanos, yo le compartí, le dije, mira, Dios tiene un propósito en tu vida. Y ella me dijo, es que sí conozco del Señor, pero me he alejado, Y le dije, tienes que renovarte, tienes que buscar a Dios una vez más. Y oré por ella. Y estábamos ahí con nuestros hijos llorando y todo, y yo oré por ella, Señor, trae una vez más, sí, de tu presencia. Y empecé a orar por ella, y se los prometo, hermanos, y el Señor lo sabe. A mi hija se le quitó la temperatura en ese momento. Me dijeron, ya no tiene nada, señora, ya nada más vamos a esperar a ver cómo reacciona, y ahorita ya la damos de alta. Salí a las 6 de la mañana ahí del hospital, pero ¿saben una cosa? Yo di un mensaje y esa mujer se quedó ahí una vez más reconciliándose con el Señor. Imagínense si yo me hubiera enfrascado en ese momento de decir, ay, ¿por qué estoy aquí? No se vale, y me hubiera preocupado solamente por mi hija sin mirar a mi alrededor, sin saber qué era lo que ocurría. Dios te va a poner en situaciones muchas veces que tú no entiendes porque necesitas hablar, porque necesitas decirle a alguien más. La gente necesita reconciliarse una vez más con Dios. La gente necesita escuchar una vez más que Dios sigue perdonando pecados, que Dios sigue siendo el camino, la verdad y la vida. La gente necesita seguir escuchándolo. Y nosotros somos los voceros, nosotros somos los mensajeros de Dios. Amén. Pero si nosotros nos enfrascamos nada más en mirar lo que está ocurriendo en nuestras vidas y no vemos lo que ocurre alrededor nuestro, nos vamos a perder la oportunidad de poder ver el milagro más hermoso que es la salvación.
Nos vamos a perder la oportunidad. Y como esas cosas, mi esposo y yo hemos vivido muchas otras cosas más. Recuerdo también cuando perdimos a nuestro tercer bebé. Estuve 3 semanas en el hospital. Yo jamás había estado tanto tiempo en una clínica. Yo nada más iba, tenía a mis hijos y al otro día ya me sacaban, ¿sí? Gracias al Señor he tenido una buena salud. Pero cuando estuve en el hospital, yo jamás, me dio depresión, yo no sabía lo que era depresión. Estuve deprimida ahí en el hospital 3 semanas y yo decía, Señor, o sea, ¿por qué no me podía parar? Estaba en reposo absoluto, me bañaban en la cama, todo tenía que ser en la cama, no me podía mover nada porque me decían, si te mueves puedes perder al bebé. Entonces fue algo terrible para mí y no podía ver a mis hijas no podían entrar, solamente podía entrar mi esposo, mi mamá no estaba conmigo, mi pastor quiso ir a verme, pero como era área de pediatría, ¿sí? No era tan fácil que alguien más pudiera entrar. Solamente mi esposo anduvo de aquí para allá, el pobre, cuidando a las hijas, llevándolas a la escuela, yéndome a visitar. Y fueron 3 semanas terribles para mí, porque yo decía, Señor, si tú me vas a dar este bebé, pues ya. O sea, ya. Da la palabra y ya, levántame. Y si no, Señor, pues también ya, Señor. O sea, todo lo que tú haces es perfecto. Y si tú decides llevarte este bebé, que eran semanas, está bien. Y si me lo dejas, pues te está bien. Pero ya levántame de esta cama. Lloré, me peleé con el Señor, leí un libro. Bueno, ya no sabía yo qué hacer porque estás ahí sin hacer nada. Y llegó una personita, una mujer, llegó al otro lado de mi cama. Y pues yo no veía que le llevaran un bebé, ahí estaba. Y después llegó otra muchachita que había tenido a su bebé y a ella se lo llevaban. Entonces, de esas cosas que el Señor te dice, háblale. Y yo le hablé y le dije, ¿cómo te llamas, verdad? Ya me dijo su nombre y le digo, ¿y tu bebé está delicado? Y entonces ella me dice, no. Dice, yo estaba embarazada, pero nunca supe que yo tenía presión alta. Entonces yo pensé que sentirme como me sentía era normal. Vine a revisión y me dijeron que traía la presión muy alta y que mi bebé corría peligro, mi vida corría peligro. Y me tuvieron que intervenir. Dice, pero tuvieron que sacar a mi bebé. Y mi bebé murió. Le dijeron, vamos a tenerte que hacer cesárea, pero quiero que sepas que tu bebé no va a sobrevivir. Dice, ha sido lo más terrible. Entonces fue algo terrible para mí verla y verla llorar y de repente que llegara la otra mamá y que le llevaran a su hijito. Fue algo muy conmovedor. Y yo dije, Señor, ¿por qué estamos aquí? Y le volví, y entonces es cuando dices, yo tengo que dar el mensaje. Y le dije, mira, Dios tiene un propósito. No te preocupes. Está sana, pero mi bebé, sí, pero si tú no estuvieras aquí, tu esposo se hubiera quedado sin ti y sin poder tener un bebé contigo. Hay veces las cosas que Dios hace son complicadas de entender, pero también le dije, bueno, pero tú tampoco te cuidaste, ¿verdad? No todo es, vamos, aquí no se trata de culpables, aquí se trata de ver que Dios te está dando la oportunidad de vida nueva. Y la llevé a Cristo. Y a los 2 días me tuvieron que hacer un legrado porque no se pudo lograr el bebé. Pero yo dije, Señor, yo sé por qué estaba aquí. Porque también llegó otra mujer con problemas ahí. ¿Sí? Ella tenía una amenaza de aborto al igual que yo, pero su bebé sí se pudo lograr. Pero también tenía un problema ahí matrimonial muy fuerte. Y es cuando tú dices, o me quedo aquí lamentándome y reclamándole al Señor que por qué no hace un milagro en mi vida si yo que soy cristiana y que le sirvo a Dios, o veo y entiendo por qué Dios me tiene en el lugar donde me tiene. Y también pude llevarla a esta otra persona y le pude compartir de Dios y le dije, mira, Dios es el único que puede arreglar tu matrimonio. Dios es el único que puede restaurar a tu esposo. Dios es el único que puede hacer que tus papás ya te perdonen, ¿sí? Es Dios. Y Dios es el único que puede decidir si deja a este bebé y te libra de esa infección que traes
y te sana. Y yo acostada en la cama hablándoles de un Dios todopoderoso, ¿sí me explico? Pero tú tienes que entender que Dios te va a usar en el lugar donde tú estés, de la manera en la que menos te imagines. Porque Dios siempre te va a querer usar. Dios siempre va a querer que tú hables esa palabra de vida. Pero nosotros tenemos que ver y tenemos que sacrificarnos. Para mí hubiera sido muy fácil decir, ay Señor, pues pobrecitas de estas mujeres, pero yo estoy rogando por mi milagro, yo tengo una necesidad, mis pobres hijas están ahí solitas, están con su papá, que bueno, es un excelente padre, pero ellas me necesitaban a mí, ¿sí? Mis hijas estaban pequeñitas y yo tirada en el hospital. Pude haberme quejado, pude haber dicho, Señor, no se vale. Pero Dios siempre te va a poner en los momentos y en los lugares específicos. Y tienes que glorificar su nombre. Y yo estaba ahí, acostada, sin poder ni siquiera pararme. Yo les decía a ellas, ven, acércate, quiero orar por ti. Porque me decían, no te puedes mover. Eso es horrible. Yo les decía, ¿me permites orar por ti? Ven, déjame orar, ven, acércate. Señor, bendícela. Señor, restaura ahí su matriz, restaura su presión. Y ellas salieron del hospital con Cristo. Una sin bebé, pero con Cristo. Y la otra con una esperanza de que Dios podía glorificarse. Pero ¿qué sacrificio vamos a realizar nosotros en esta tierra? Este 4 de diciembre, hermanos, tenemos la oportunidad de ver vida nueva, sí, en este lugar. Tenemos oportunidad de ver a nuestros familiares y a nuestros amigos entregándose a los pies de Cristo, sí. Vamos a 1 de Corintios 11:28. 1 de Corintios 11:28, y con esto estoy culminando. Primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 28. Dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Eres bueno? ¿Realmente eres bueno? ¿Estás haciendo la voluntad del Padre? ¿La estamos haciendo? ¿Nuestras vidas están glorificando su nombre? ¿Le estamos agradando? Dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, ¿por qué estamos dispuestos a sacrificarnos? Jesús decidió dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús decidió ofrecerse como un sacrificio. ¿Tú estás dispuesto? Pruébate a ti mismo, Dios te puede usar. Pruébate a ti mismo, Dios te puede respaldar. Pruébate a ti mismo que tú puedes ganar un alma para Cristo. Hermanos, podemos hacerlo, en el Señor lo podemos hacer. Amén. Podemos hacerlo. Yo se los decía hace un momento, bueno, no hace un momento. Con las personas que me conocen, yo les digo, hermanos, yo soy una persona tímida, me cuesta un poco de trabajo. Mi esposo es más sanguíneo, a él es más fácil siempre hablar, para él es más fácil entablar una conversación. Si yo llego a un lugar donde no conozco a nadie, me va a costar trabajo. Llego y así como que, ya si alguien me sonríe, pues, hola, ¿verdad? Pero me cuesta trabajo. Me dice, no te lo creo, me cuesta trabajo. Hoy tengo la oportunidad en la escuela de mi hija, que veo a un montón de mamás a la hora de la salida, ¿sí? Y yo siempre llegaba y así como, hola, ya, vengo por mi hija, bye, adiós. Me cuesta un poco de trabajo, ¿sí? Pero yo dije, Señor, yo tengo que seguir compartiendo de tu palabra. Y entonces ahora llego, y en lo que estamos esperando, ¿verdad? Ay, ¿y por dónde vives? Y esto y el otro, y entonces no falta alguna que te dice, ay, es que fíjate que yo estoy pasando por una situación y, ok, mira, ¿sabes qué? Yo nunca he pasado por una así, pero tengo la solución. ¿Por qué no te acercas a Jesús? Te invito. Siempre hay una oportunidad de hablar de Cristo, siempre, siempre. Si una persona está feliz, le puedes decir, imagínate si esto lo lograste sin el Señor ahora en Cristo, no tienes idea. Dios puede hacer cosas aún mayores.
siempre hay una oportunidad. Dios siempre te va a usar. Dios siempre te va a llevar, ¿sí? Yo se los decía y se los he puesto de ejemplo. Yo admiro admiro muchas cosas de mi suegra, pero una de ellas es que luego le decimos, ay, tetecita, no puede dejar de hablar. Pero ella donde quiera, luego está esperando su cita y en lo que el médico la va a atender, ya me dice, Esmeralda, ¿qué crees? Fíjate que platiqué con una señora y le compartí de Cristo. Ella donde se sube al taxi le comparte al taxista, está con el doctor, le comparte al doctor, está caminando con alguna amiguita, le comparte. Ella siempre, nunca se calla, ella siempre está compartiendo de Jesús. Dice, es que yo tengo que hablar de Cristo, yo tengo que decir lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Cada que ella sale siempre llega con esa nueva, ¿verdad? ¿Qué crees? Así siempre nos dice, ¿qué crees? Fíjate que estaba yo sentada y había una señora más o menos de mi rodada y que me empieza a hablar de sus padecimientos y yo le dije, pues ¿qué cree? Que yo solamente vengo a revisión. ¿Pero cómo? Ah, es que Jesús. Y ella siempre tiene la oportunidad de hablar de Cristo, siempre. Ella no conoce la pena, ¿verdad? Siempre habla y es un ejemplo y un reto para cada uno de nosotros. El poder hablar de Jesús, el no avergonzarnos, el poder decir en nuestras redes sociales que Jesús es el Señor de nuestras vidas verdaderamente, que Jesús nos perdonó, que Jesús nos dio la oportunidad de tener vida eterna, que Jesús puede cambiar nuestras historias, puede cambiar nuestras generaciones, puede darnos vida eterna. Es el único, Jesús, nadie más. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y el único que puede perdonarte y el único que te puede acercar al Padre y el único que te puede dar vida eterna es Jesús. Nadie más. No hay nadie más. Así es que, amada iglesia, yo les invito.